Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde. Como ya mencionaron, vamos a ver la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, sabemos que una adecuada evaluación de la función ventricular es indispensable para muchas situaciones clínicas, desde la decisión de iniciar un tratamiento médico, la decisión de tratamiento quirúrgico, la decisión incluso de que ese paciente requiera aporte hemodinámico o incluso para establecer pronóstico en nuestro paciente. En esta imagen podemos ver un apical de 4 cámaras, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece la función sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Qué es para ustedes la función sistólica del ventrículo izquierdo? El valor principal que nosotros vamos a utilizar es la fracción de expulsión, y esta va a ser el porcentaje del volumen que tenemos en telediástole y que es expulsado con cada latido. A partir de esto vamos a obtener un porcentaje de volumen eyectado con cada sístole, y ese es la famosa FEBI o fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que es tan importante para nosotros. Vemos cavidades muy dilatadas, vemos muy poca contracción, vemos dilatación auricular e incluso vemos derrame pericárdico. Es un ventrículo que está con disfunción biventricular de manera importante. Entonces, para poder entender un poquito cómo funciona la capacidad contráctil del corazón, hay que saber que el corazón no solamente tiene la capacidad de contraerse de una longitud mayor a una menor, sino que también tiene la capacidad de disminuir de manera circunferencial el espesor de las fibras. Esto está dado porque las fibras dentro del corazón tienen diferentes disposiciones. En el endocardio, las fibras principales que van a permitir una contracción son longitudinales, que son las fibras que tenemos representadas con la capa amarilla. Vean cómo las fibras endocárdicas tienen esta capacidad contráctil, mientras que las fibras mesocárdicas tienen la capacidad de disminuir de manera circunferencial la cavidad del ventrículo izquierdo. Eso hace que el ventrículo izquierdo tanto disminuya en longitud como disminuya en circunferencia. Eso es lo que nos permite, a fin de cuentas, que exista un volumen que se expulse con cada sístole. Y esto va a ser importante porque hay métodos que solamente nos pueden medir la función longitudinal del ventrículo izquierdo y otras que solo nos pueden ayudar a ver la función circunferencial. La fracción de expulsión, que es el método que más frecuentemente conocemos, incluye ambas. La interacción de ambas contracciones nos permite establecer un volumen que se expulsa con cada latido. Además, sabemos que la contracción del corazón se realiza desde la base y hacia el ápex. El ápex no se mueve, el ápex siempre lo vamos a palpar en el mismo sitio y con cada contracción no va a tener una movilidad. Lo que se va a mover es la base. A nivel aórtico pulmonar se acerca hacia el ápex ventricular, y eso es muy importante porque las medidas que nosotros vamos a establecer se basan en la capacidad que tenga ese corazón de moverse desde la base y hacia el ápex, ¿de acuerdo? Esto es bien importante que lo sepamos. Hay fibras que acortan de manera longitudinal y fibras que acortan de manera circunferencial, y la contracción se realiza desde la base y hacia el ápex. El ápex no se mueve. Muy bien. La cuantificación de las cavidades pues es esencialmente la piedra angular de la imagen cardiovascular. Es muy importante. Casi siempre cuando queremos saber tamaño y función de cavidades es cuando recurrimos de los métodos de imagen. Los métodos de imagen, específicamente la ecocardiografía, pues hoy día nos da la habilidad de que nosotros podamos obtener imágenes en tiempo real. Entonces la estandarización es bien importante para que nuestras mediciones sean reproducibles, que si la doctora toma una medición o el doctor toma una medición sean similares, sean comparables, y además que cuando ellos se comuniquen se estén diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, además hay nuevas técnicas ecocardiográficas como la ecocardiografía tridimensional y un apartado particular que se llama deformación miocárdica, que vamos a revisar muy ligeramente, que nos ayudan a valorar también la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esto es una imagen tridimensional que nos permite observar la cavidad ventricular izquierda y una reconstrucción volumétrica que nos va a establecer volúmenes y fracción de expulsión de ese ventrículo izquierdo. ¿Cuántas veces no hemos pedido que el ecocardiografista llegue y valore la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo? Llega, ve una imagen y dice:
15 de fracción de expulsión, ¿no? Lo hemos visto. Luego, en este otro caso, llega otro ecocardiografista y dice 80 de fracción de expulsión. ¿Están de acuerdo? ¿Es válido que hagamos esto? Pues resulta que sí. Aquí les presento un estudio donde la evaluación visual ecocardiográfica realizada por médicos que se dedican a imagen tiene bastante buena correlación, muy buenas variabilidades o coeficientes de correlación intraclase, que es para ver la variabilidad intra e interobservador. Entonces, particularmente es fácil ver cuando un ventrículo izquierdo se contrae muy bien y tiene una fracción de expulsión buenísima, o cuando la fracción de expulsión está tremendamente baja, como en el primer caso que vimos. El problema principal sucede cuando tenemos que demostrar fracciones de expulsión que están por ahí entre 50, 60, que es el sitio donde más difícil es. Entonces, la valoración visual es válida siempre y cuando nosotros podamos decir es normal o anormal. Más allá que eso y decir con una variabilidad muy pequeña es difícil, pero es válido poder definir desde el punto de vista visual. En ecocardiografía tenemos nuestra Biblia, que es las recomendaciones de la cuantificación de cavidades cardíacas y de función. Esta es una bibliografía que les recomiendo ampliamente, publicada en el JASE 2015 y que está libre para la lectura de todos. Es muy útil y van a ver que de aquí es de donde casi basamos todas nuestras mediciones en ecocardiografía. Las guías nos dicen que además de decir si tenemos o no disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, hay que tratar de definir la severidad de la disfunción sistólica, y es aquí donde tenemos que tratar de estandarizar criterios. Uno, para poder tener la misma interpretación y, como dijimos, poder establecer pronóstico. Es así que las guías actuales nos hablan de criterios de severidad en dos rubros. Uno, fracción de expulsión, y volumen de la aurícula izquierda. Entonces yo les pregunto, si llego y les digo, este paciente tiene una disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo. Entonces es bien importante lo que les digo, que sepamos cuáles son los cortes que nosotros vamos a definir. Antes que eso, perdón, me voy a regresar. ¿Cuánto es una fracción de expulsión normal? La fracción de expulsión es diferente en hombres y en mujeres, es un poquito mayor en mujeres, es de 54 en mujeres, de 52 en hombres. Estos son los cortes hombres, mujeres y los cortes de anormalidad. Fracción de expulsión 52 versus 54, y de ahí la disfunción sistólica la vamos a dividir en ligera, moderada e importante. La ligera va a ser aquella que se encuentre entre 51 y 41, está muy sencillo. Cortes de moderada de 30 a 40, severamente disminuida menos de 30. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya saben que si alguien les dice este paciente tiene una disfunción sistólica importante o severa, la fracción de expulsión está abajo de 30%. Estos lineamientos nos dicen, si yo estoy haciendo un eco transesofágico, ¿es válido que yo tome los mismos cortes que en el estudio transtorácico? Y nos dicen, como no existe una gran cantidad de literatura al respecto, con respecto a estudios transesofágicos, sí puedo utilizar los valores de corte que utilizo en el transtorácico. Entonces, si estamos haciendo un estudio transesofágico, puedo utilizar los mismos valores de corte para volumen, para diámetros y para fracción de expulsión. Si el paciente está en fibrilación auricular, tenemos que recordar que hay variación asociada a las diástoles y por tanto tenemos que hacer mediciones en por lo menos 5 imágenes diferentes. Es lo que nos recomiendan para que no exista una variación tan importante. Y bueno, como ustedes ya revisaron, el eje largo paraesternal va a ser la aproximación inicial siempre que queramos ver la valoración del ventrículo izquierdo en cuanto a función y dimensiones. No me voy a detener en esto, solo es para recordarles que tienen que estar en el eje largo paraesternal, y este es un eje largo paraesternal. Recordemos, esta es la primera aproximación donde vamos a ver la función del ventrículo izquierdo, y a través de esta imagen vamos a ver la capacidad de acortamiento del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado porque las mediciones van a depender de que estemos bien alineados y estemos realmente en un eje largo paraesternal. ¿Por qué? Es muy importante estar perpendiculares o lo más perpendiculares del septum y hacer las mediciones siempre por debajo de la punta de la mitral. Es crucial, no nos tenemos que meter al ventrículo, no tenemos que estar pegados a la mitral, es por debajo de las puntas de la mitral. Van a encontrar ecocardiogramas
que reportan de manera diferente las dimensiones del ventrículo izquierdo. Para ustedes, ¿cuál de estas tres métodos de medición es la más adecuada? Antes siempre hacíamos caso de las mediciones en modo M. De hecho, muchos de los ecos que revisemos previos van a tener estas mediciones. Las guías actuales nos dicen que nosotros podemos efectivamente equivocarnos si no tenemos bien alineado el ventrículo izquierdo. Vean el septum interventricular en esta medición, casi 17 milímetros en un modo M. Lo que pasa es que estoy cortando de manera tangencial el ventrículo cuando realmente ese septum mide 1 centímetro. Y esta, como usted bien nos dijo, está totalmente no perpendicular y por tanto puedo sobreestimar las dimensiones del septum. Entonces tenemos que practicar mucho, poder sacar un eje paraesternal bien adecuado con el septum lo más perpendicular que podamos obtener. Para poder lograr, para pasar de esta imagen a esta imagen, lo que tenemos que hacer es subir un espacio intercostal y movernos hacia la línea media. Esos son los dos movimientos que van a permitir que yo tenga una imagen con mucho mejor calidad. Y las recomendaciones que les platiqué nos dicen que las mediciones en modo M no nos gusta tanto porque podemos tener malas orientaciones y nos recomiendan que las mediciones sean directas en modo bidimensional. Después vamos a pasar al abordaje apical de 4 cámaras y al apical de 2 cámaras. Esto para obtener la medición más frecuentemente conocida de fracción de expulsión, el método de Simpson, que es el que vamos a revisar y es el que vamos a tratar de desarrollar más frecuentemente porque es el que más reproducibilidad tiene. El método de Simpson se va a basar en la estimación de volúmenes. Los volúmenes del ventrículo izquierdo se pueden obtener tanto en imágenes bidimensionales como tridimensionales, ¿de acuerdo? Igual, las medidas que antes se obtenían como fórmulas como Teicholz y Quiñones o Quinones, según es referido en la literatura, ya no son útiles. Nada que tenga que ver con esas mediciones hoy día tomamos en cuenta, ya no están recomendadas. Vean esta imagen y esta imagen. Este es el mismo paciente, la diferencia es que esta imagen no está bien tomada y esta imagen sí. Yo puedo ver esta imagen y luego decir, uy, este paciente tiene hipertensión pulmonar, está dilatado el ventrículo derecho, el ápex está casi formado por cavidades derechas, este paciente tiene patología ventricular derecha. No. La diferencia es alguien que no supo tomar la imagen. Es bien importante, además de conocer cuál es la fórmula de Simpson, poder obtener imágenes adecuadas. De ahí la variabilidad de los métodos en ecocardiografía, que muchos mencionan como una debilidad. Yo siempre digo que es una fortaleza. Si sabes hacer buen eco, vas a tener excelentes mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que aprender cómo se tiene que ver un ventrículo izquierdo que no está acortado, y es un término que van a encontrar frecuentemente en la literatura que se llama foreshortening o acortamiento del ápex, pero siempre van a encontrar el nombre de foreshortening. ¿Cómo voy a saber que un ventrículo está acortado? Vean cómo este ápex parece estar formado tanto por ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, es decir, la parte más redondeada está formada por ambos ventrículos. En cambio, si yo me desplazo un segmento o un espacio intercostal hacia abajo, el ápex está formado solo por el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho empieza a salir hasta acá. ¿Sí lo ven? Falsamente puedo dilatar un ventrículo derecho muy fácilmente en ecocardiografía, mientras que si yo hago una medición adecuada, ese ventrículo derecho no está dilatado. Tenemos que acostumbrarnos a ver las imágenes. Entonces, aquí nada más para recordarles, el acortamiento del ápex me va a llevar a subestimación de volúmenes. Vean, este ventrículo derecho está dilatado en 44, mientras que este no, y es el mismo paciente. Es un residente al que ayer le hice un ecocardiograma, ¿de acuerdo? Vean el efecto que tienen los volúmenes del ventrículo izquierdo. Si yo acorto el ventrículo izquierdo, tengo 104 mililitros. Si tomo una medición normal, tengo 125 mililitros, y todo esto va a afectar mis mediciones volumétricas. Entonces hay que tener mucho cuidado en las imágenes que obtenemos. Cuando vamos a hacer Simpson, es importante saber que el trazado, esta malla que yo voy a con la máquina llevar, siempre tiene que hacerse entre la interfaz del miocardio compactado y la cavidad ventricular, ¿de acuerdo? A veces es muy difícil ver el endocardio y va a depender de la capacidad nuestra de obtener buenas imágenes, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos el trazado, vamos a iniciar desde cualquiera de los dos extremos de la mitral, vamos a trazar y vamos a terminar la mitral con una línea recta. No vamos a trazar lo que creemos que es la punta de la mitral, ni vamos a entrar a la aurícula. Es importante esto, se traza en una línea recta,
lo hago en diástole, en sístole. ¿Cuál es la fórmula de la fracción de expulsión? Volumen telediastólico entre volumen menos volumen telesistólico entre telediastólico, y me va a dar un porcentaje, y esa es la famosa fracción de expulsión que nosotros vamos a estar reportando. Vean qué fracción de expulsión obtuvimos en esta medición. 58%, que ya vimos que es normal. Si yo no hago un trazado adecuado y entro un poquito más, que alguien que lo vea puede decir, pues está bien trazado, vean la fracción de expulsión que obtengo. 30% de diferencia simplemente con un mal trazado. Después la longitud del ventrículo izquierdo, que la fórmula va a utilizar, la máquina va a utilizar la mayor longitud que obtenga en una aproximación de 4 o de 2 cámaras. Recuerden que el método de Simpson es biplanar, es decir, obtengo mediciones en aproximaciones de 4 cámaras y de 2 cámaras. Tienen que habituarse a sacar siempre las 2 aproximaciones. No es válido solo sacar Simpson en 4 cámaras. ¿Por qué? Porque yo puedo tener alteraciones segmentarias de la pared inferior o anterior que nunca voy a ver en esta aproximación, y voy a asumir que el ventrículo tiene una morfología que no tiene. Siempre Simpson tiene que ser hecho biplanar, 4 y 2 cámaras. Tenemos la metodología tridimensional. La metodología tridimensional es útil en el sentido de que me evita muchos errores. Ese acortamiento del ápex que hemos estado platicando se supera con la adquisición tridimensional siempre y cuando yo logre meter en la pirámide todo mi ventrículo izquierdo. Si lo logro meter, me voy a evitar de que estoy acortando el ápex y las mediciones van a ser más adecuadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, el 3D tampoco es maravilloso. El 3D puede tener muchos problemas. Para poder tener una buena imagen 3D es fundamental tener una buena imagen 2D. Si yo no veo nada en bidimensional, ni se me ocurra hacer tridimensional. O sea, no tiene caso. No va a superar ese problema de no tener una buena imagen. Eso es bien importante. Si quiero hacer 3D, necesito un buen 2D. Si no, no. La suma de 3 o 6 latidos me va a dar la pirámide total. Entonces, si el paciente respira, si el electro no está sincronizado, si el paciente está en fibrilación auricular o si el paciente se está moviendo, todo eso me puede llevar a una mala adquisición y por tanto el 3D no me va a servir de nada. Entonces, también hay que habituarnos a hacer 3D. Tenemos que pedirle a nuestro paciente que mantenga la respiración mientras nosotros hacemos la adquisición. La capacidad del ecocardiógrafo para poder definir los momentos de telediástole y telesístole dependen de algo muy físico que se llama resolución temporal. La resolución temporal es cuántos fotogramas yo tengo en mi adquisición. Es como una película, cuántos frames o cuadros por segundo estoy teniendo. Si yo no tengo un cuadro suficiente, yo no puedo definir en qué momento la cavidad está más grande y cuándo está más pequeña, y por tanto me voy a saltar la telediástole, la telesístole y no voy a saber la fracción de expulsión. Entonces, uno de los problemas de la metodología tridimensional es que requiero de tener una alta cantidad de volúmenes o de cuadros por segundo para poder estimar la fracción de expulsión, ¿de acuerdo? Y para eso es que le pido al paciente que mantenga la respiración y le pido a la máquina que me sume 4 latidos para poder obtener una pirámide, ¿ok? O sea, es complejo. Sin embargo, la ecocardiografía 3D pues es la mejor herramienta ecocardiográfica para fracción de expulsión y volúmenes. Sabemos que el método actual de elección para definir estas variables es la resonancia cardíaca. Sabemos que la ecocardiografía 3D se acerca bastante a volúmenes y fracciones de expulsión con resonancia. Entonces, si la podemos hacer, es el método que tenemos que lograr hacer, y las recomendaciones me dicen siempre que se pueda hacer y que tenga una buena ventana, intenta hacer 3D, ¿ok? Luego viene el contraste. El contraste está recomendado cuando yo estoy haciendo una adquisición, y esto es bien frecuente, pacientes en terapia que están en decúbito, la ventana es bastante compleja y veo esto, más bien no veo nada, ¿no? Entonces hoy día las recomendaciones es que si yo no puedo ver por lo menos 2 segmentos contiguos de la cavidad ventricular izquierda, desde el punto de vista endocárdico está indicado que utilicemos contraste, ¿de acuerdo? El contraste me va a hacer que cuando yo trace tenga un poquito más de volumen y se acerque más a la resonancia magnética, pero todavía no hay cortes de normalidad. Vean, este es un paciente que no veíamos nada, le ponemos el contraste y estamos viendo bien el borde endocárdico para hacer el trazado en diástole y en sístole. Desafortunadamente hoy día la COFEPRIS
interrumpió el acceso del contraste a México. Lo tuvimos durante 3 años. Desde el año pasado ya no, por cuestiones legales, no está en el mercado disponible. ¿Okay? Este es otro caso, igual yo no veo endocardio aquí, no sé dónde voy a poner mi trazado, pero con el uso de contraste se define muy bien el borde endocárdico y puedo hacer las mediciones. Entonces, y finalmente aquí tengo otro caso, vean, yo no sé si aquí tengo un aneurisma, si esto es un defecto, si aquí qué pasó, entonces usamos contraste y podemos definir bien el borde endocárdico y hacer los trazados. Entonces, también te dicen siempre que tengas 2 segmentos que no se puedan ver de manera adecuada, es recomendable utilizar medio de contraste. Cuando nosotros hablamos de la función sistólica, siempre vamos a hablar de la diferencia que existe en telediástole y en telesístole. Entonces es crucial que sepamos cuándo es telediástole y cuándo es telesístole. Si no, no vamos a poder hacer una medición correcta. Y la telediástole la vamos a decir como el primer cuadro posterior al cierre de la mitral, o el cuadro donde el ventrículo izquierdo se vea con una mayor dimensión. Entonces, cuando ustedes adquieran la imagen, van a poner pausa, van a correr cuadro por cuadro la imagen y van a ver el momento donde el ventrículo es más grande. Esa va a ser su telediástole. Después van a avanzar el trackball hasta el momento en que la cavidad tenga la menor dimensión o en el frame que está posterior al cierre aórtico, y ahí es telesístole. ¿De acuerdo? Si yo me salto esos pasos, no estoy midiendo una verdadera fracción de expulsión. Entonces, ¿qué es el Simpson modificado o método biplanar? La máquina lo que va a hacer cuando yo haga el trazado endocárdico, que es este, de manera automática va a hacer la sumatoria de 20 discos, va a sumar los volúmenes de cada uno de ellos y me va a dar un volumen total del ventrículo izquierdo. Es útil independientemente de si tengo un aneurisma apical, de si tengo un infarto inferior, anterior, es útil Simpson y es reconocido casi por toda la comunidad médica. Todos hemos oído hablar de esta metodología. Problema con Simpson: si yo estoy acortando el ventrículo izquierdo, pues voy a subestimar volúmenes y por tanto mis cálculos no van a ser los adecuados. Lo mismo que ya vimos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que habituarnos a ver imágenes que no están acortadas a nivel apical. Este es un caso de una metodología Simpson. Tengo que adquirir un apical de 4 cámaras, casi siempre dirigido al ventrículo izquierdo. Recuerden que cuando las imágenes tienen mayor tamaño hay menos capacidad de error por el simple trazado. Entonces 2 imágenes, 4 y 2 cámaras. Y una vez que las obtengo, voy a hacer los trazados en diástole, en sístole, en 4 y en 2. Y la máquina al final me va a sumar y me va a dar una fracción de expulsión en biplanar, y es esta la medida que voy a tomar en cuenta, no esta, ningún valor aislado, sino la suma de ambas, ¿ok? Hay otros métodos con los cuales podemos estimar la fracción de expulsión. Este es el famoso método del área longitud, y te dice cuando no puedes ver nada de endocardio y tú estás seguro que tu paciente no tiene un aneurisma, no tiene cardiopatía isquémica y tiene ahí problemas en la geometría, puedo usar esta metodología, ¿de acuerdo? Entonces me dice, tengo que trazar en un eje corto el área en diástole y la longitud total del ventrículo izquierdo. Aplico esta fórmula y me va a dar el volumen telediastólico. Luego hago lo mismo en sístole y aplico la fórmula de la fracción de expulsión y voy a obtener una fracción de expulsión. Sin embargo, siempre estoy asumiendo que el ventrículo izquierdo tiene morfología en bala. Me puedo equivocar por una gran cantidad de pacientes con aneurismas, con problemas isquémicos. No es la opción. Sin embargo, te dice, si no ves nada, bueno, pues es lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo. Este es el caso de un paciente donde no vimos el borde endocárdico y dijimos, pues bueno, asumimos que este paciente no tiene cardiopatía isquémica, vamos a aplicar esta fórmula y me van a dar el volumen telediastólico de ese ventrículo izquierdo. Área es 12.6, la longitud total es 8.8, 92 mililitros. ¿Ok? 92.4. Este es el mismo caso del paciente que les acabo de enseñar. Entonces, con el otro método teníamos 87.3. La diferencia son 3 mililitros. O sea, es un método que puedo utilizar cuando de plano no veo nada de endocardio, que va a ser muy frecuentemente, créanme. Hay otro método que es el acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo, se hace en eje largo y también te dicen cuando de plano no puedes ver el borde endocárdico, vete a un eje largo, fíjate
cuál es el diámetro diastólico, el diámetro sistólico, y con la fórmula de diámetro diastólico menos sistólico entre diastólico por 100, dime qué porcentaje se está cortando. Estas ya son nuestras últimas herramientas, ¿de acuerdo? Esto no es lo primero que tienen que hacer y solamente se utiliza cuando no puedo hacer Simpson. En pacientes en terapia que están en decúbito, donde de plano jamás voy a poder obtener aproximaciones como 2 cámaras, puede ser muy útil porque va a ser un seguimiento. Yo sé cómo está antes el diámetro diastólico y durante todo el seguimiento de la terapia. Esta medición puede ser muy útil. No es la ideal, pero sí es muy útil, ¿de acuerdo? Los valores normales es arriba de 25%, pero igual estoy asumiendo que todo el ventrículo se está cortando igual, aunque solamente estoy midiendo la base del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces las recomendaciones nos dicen, siempre hagan Simpson. Si no pueden, pues hagan el área longitud, pero siempre Simpson biplano. Ok. Metodología tridimensional es una metodología relativamente nueva, inició en 2006, tiene mayor exactitud, no asume ninguna forma geométrica, va a seguir bien el borde endocárdico siempre y cuando tenga una buena adquisición. En pacientes con buena calidad de imagen siempre se recomienda que lo hagamos porque los volúmenes que reportamos van a ser más cercanos a nuestro método actual de referencia, que es la resonancia cardíaca. En este estudio se demostró que siempre en eco vamos a subestimar un poquito los volúmenes, pero la fracción de expulsión que reportemos va a ser igualita que la de la resonancia. Entonces, aunque en cuanto a volúmenes digamos que son un poco menos, la fracción de expulsión es bien válida cuando hacemos tridimensionalidad en ecocardiografía. Ahora, ¿por qué eco subestima volúmenes? Pues depende del sitio donde pongamos la línea del trazado. Y lo que pasa es que variaciones tan pequeñas como 1 milímetro de movilidad me van a hacer un cambio de 10% del volumen que estoy reportando. Y esto tiene que ver principalmente para la capacidad que tiene el ecocardiograma para ver el borde endocárdico. Vean, esta es una resonancia, se ve perfecto el borde, en eco no siempre es así. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que nuestros volúmenes siempre son menores, pero la fracción de expulsión que se reporta es igual. Tecnología actual te permite establecer volumen o fracción de expulsión latido a latido. En pacientes con fibrilación auricular es particularmente útil porque podemos hacer promedios. Ok, nuevas tecnologías. Existe esto que se llama modelo cardíaco. El modelo cardíaco es útil porque me permite en un solo latido adquirir el volumen completo del ventrículo izquierdo. Esto depende de una casa comercial que es Philips nada más, y no estoy comprometido con Philips ni nada. O sea, existe esto, una sola adquisición, un solo latido, y la máquina solita, sin que yo haga gran cosa, si tengo buena calidad, me va a dar volumen telediastólico, telesistólico, volumen latido, fracción de expulsión, ¿de acuerdo? Se requiere tener una máquina adecuada y que tenga instalado este software para poder hacerlo, pero es relativamente fácil. Existen estudios actuales donde médicos ecocardiografistas realizan las mediciones con esta metodología y médicos no cardiólogos la realizan y la variabilidad es bastante baja. Entonces parece ser que es una buena herramienta, simplemente que es una herramienta costosa. Ahora, ¿cómo estamos con respecto a nuestras variabilidades? Pues la fracción de expulsión puede ser tan variable como el 10%. Y esto es estadística pura. O sea, no podemos hacer gran cosa. Un ecocardiografista puede reportar 65 y otros 55 y están dentro de lo que se considera normal. Y esto es un problema del método, pero es propio del método. Sin embargo, las variaciones, como les digo, pueden ser tan bajas como el 5%. ¿De acuerdo? En cambio, con ecocardiografía 3D tiene mucho mayor reproducibilidad y la variabilidad disminuye de manera importante. Por eso, nuevamente, si se tiene la capacidad de hacer fracción de expulsión 3D, se recomienda que siempre se haga. Problemas, ventrículos como este, que nunca van a caber, nunca vamos a poder meterlos en la vista de nuestro transductor, pues nunca vamos a poder hacer tridimensionalidad en ellos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se presenta una nueva metodología, que es la famosa mecánica ventricular, en la cual no quiero ahondar mucho, solamente quiero que sepan que existe, que van a haber reportado mucho sobre esto en la literatura, que es un área de investigación muy fuerte actual y que el principio de razonamiento para su uso es muy útil. Y aquí, como les dije, hay diferentes capacidades de función del ventrículo izquierdo. Uno es longitudinal y otro es circunferencial.
nosotros podemos empezar a tener daño en las fibras longitudinales que dijimos son endocárdicas, ¿de acuerdo? Y entonces tengo un paciente con estenosis aórtica o con isquemia frecuente y entonces las fibras longitudinales van a empezar a disminuir su capacidad de trabajo. Pero las fibras circunferenciales, que son estas, van a aumentar la capacidad de trabajo para compensarlo. Resultado, la FEBI nunca se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces, hasta después de un periodo largo de tiempo donde el daño miocárdico se ha mantenido, es que se pierde la capacidad compensatoria y hasta entonces empieza a disminuir la fracción de expulsión. Entonces esto nos mete a un área preclínica muy útil donde la capacidad de esta metodología, es decir, ya está habiendo daño miocárdico antes de que caiga la fracción de expulsión. Para cuando cayó la fracción de expulsión ya no tienes mecanismos reservorios para mantener una buena contractilidad miocárdica, ¿de acuerdo? Entonces en esto se basa y lo que hace es que se adquiere una apical 4, 2 y 3 cámaras. Le pedimos a la máquina directamente, utiliza tu metodología de mecánica ventricular, nos aseguramos que esté trazando todo la pared ventricular y la máquina nos va a dar los resultados en porcentaje y lo que nos dice que es qué porcentaje se está cortando cada uno de los segmentos. La utilidad de esto es que lo hace por segmentos. Cada uno de los colores que ustedes ven aquí es un segmento diferente. Entonces, cuando queremos hacer mecánica ventricular, tenemos que hacer adquisiciones 4, 2, 3 cámaras. En cada uno de ellos utilizar la metodología de la deformación miocárdica y el resultado global que nos va a dar va a ser un bullseye, así se le llama, o imagen paramétrica, donde me va a dar todo el porcentaje de acortamiento de cada una de las fibras. Y el resultado que nos va a interesar a nosotros es el promedio de acortamiento global. Y lo normal es, depende de la casa comercial, que corten por lo menos un 20%, es decir, menos 20% de strain es normal. ¿De acuerdo? Ahora sepamos que esta metodología detecta daño subclínico y por tanto yo puedo tener una deformación longitudinal baja aún teniendo una fracción de expulsión normal, ¿sí? No así al revés. Si el paciente tiene una fracción de expulsión de 20%, esto no me sirve de nada. Ya estoy en este lado de la gráfica, ya no tengo ningún mecanismo compensador. Entonces, cuando vean un paciente así, no tiene ningún caso que pidamos mecánica ventricular. No es para eso, para lo que está diseñado. Pues las recomendaciones, las guías te dicen, siempre que puedas, utiliza mecánica ventricular. La utilidad o lo atractivo de la mecánica ventricular es que la variabilidad inter e intraobservador disminuye mucho con respecto a la FEBI y por tanto puede ser más útil. Ahora, esto es en los casos ideales donde puedo ver el ventrículo izquierdo. Muchas veces ni siquiera lo podemos ver. Podemos ver solo una pared o solo la otra pared, ¿de acuerdo? Las recomendaciones se detienen ahí con respecto a la cuantificación del ventrículo izquierdo, pero sabemos que la vida real no es tan bonita y siempre va a tener un ventrículo izquierdo bien. Entonces hay otras herramientas que se pueden utilizar y de esas tengo el MAPSE. Se parece a TAPSE. TAPSE viene de tricúspide, MAPSE viene de mitral, ¿de acuerdo? Entonces es excursión sistólica del plano anular mitral. ¿De acuerdo? Como dijimos, la contracción del ventrículo izquierdo sucede desde la base y hacia el ápex. Y por eso la capacidad de desplazamiento del plano mitral va a ser un método de definir si está habiendo una adecuada contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es sacar una apical de 4 cámaras y uno de 2 cámaras y voy a sacar qué tanto se está acercando este punto en diástole hacia sístole, o sea, qué tanto se acerca el ápex y lo voy a medir en milímetros, ¿de acuerdo? Y puedo sacar un MAPSE medial, lateral, anterior y posterior, que es lo que está recomendado. A veces te asomas con el eco y nada más alcanzas a ver la pared lateral. Pues ahí agarro el MAPSE, le pongo un modemo y veo cuál es la capacidad contráctil. Problemas con esto que yo solamente estoy sabiendo cómo se está moviendo esta parte. Yo no sé cómo está el resto. De ahí que te pidan que hagas mediciones mediales y laterales en todos los pacientes. ¿De acuerdo? Esto sería cómo se hace. Una apical de 4 cámaras. Pongo mi línea de interrogación sobre el anillo y le pongo
modo M, y esta es la distancia que recorre de diástole a sístole el anillo, el plano anular mitral. Los valores normales están reportados de 12 a 15, y hay estudios que dicen que MAPS abajo de 8 correlacionan muy bien con FEBIS por abajo del 50%. ¿De acuerdo? Les repito, esto no está en las recomendaciones, pero los autores de este artículo particularmente son muy insistentes en decir, esto es cuando de plano no se puede ver nada en pacientes críticos donde no puedo llegar a hacer las mediciones habituales, es muy útil. Sin embargo, esto es función longitudinal, ¿de acuerdo? Igual que lo que vimos previamente. Significa que es un método que es sensible, pero no es nada específico. Si el paciente está ahí, tiene hipertrofia por hipertensión, si tiene calcificación porque el anillo mitral está calcificado, o si tiene una sobrecarga de presión por estenosis aórtica, el MAPS va a disminuir. Entonces hay que ser muy cuidadosos en quienes sí y en quienes no utilizamos esta metodología, ¿de acuerdo? Y finalmente, para ya no cansarlos mucho, otro modo que podemos utilizar es el uso de Doppler tisular. Esta es la metodología de Doppler tisular, y simplemente es decirle a la máquina, ponme un filtro que me permita medir la velocidad a la que se está moviendo el tejido miocárdico, ¿de acuerdo? Y a partir de esta plantilla puedo obtener la velocidad de contracción en sístole también del plano medial y lateral del ventrículo izquierdo, es decir, la velocidad a la que se está contrayendo el tejido miocárdico. También es útil cuando solo puedo obtener una u otra de las paredes y no la imagen total. También solamente me va a reflejar la función longitudinal, requiere el uso de Doppler tisular. No todos los ecocardiógrafos tienen esta tecnología, ¿de acuerdo? Muchos no la tienen, entonces no vamos a poder hacerla, y va a depender del ángulo. Entonces tengo que tener muy buenas imágenes, muy buena orientación para poder sacar estas mediciones, y tenemos estos cortes que se consideran normales a nivel medial y a nivel lateral. ¿De acuerdo? Y creo que hasta ahí vamos a parar.